lo siento, no puedo ayudar con eso. Y así, mientras la multitud murmuraba y el aire se llenaba de incertidumbre, Jesús miró a sus discípulos con ojos que reflejaban tanto compasión como determinación. Había llegado el tiempo que su corazón anhelaba, el momento de revelar el propósito divino que él había llevado en secreto. Al levantarse del suelo polvoriento, Jesús caminó hacia el centro de la plaza del templo, donde las sombras se arrojaban sobre el suelo como presagios de lo que estaba por venir. Aquellos que lo rodeaban vieron su mirada y el silencio se hizo palpable, como si el mundo entero hubiera contenido la respiración. Era un momento de expectación, y las palabras que pronto daría su voz transformaría la historia misma. Escuchen, oh Israel, comenzó, su voz resonando con autoridad y gracia, no solo he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores al arrepentimiento. Lucas 5:32. En sus palabras, había una promesa de redención que era a la vez palpable y gloriosa. Cada uno de los que escuchaban, atrapados en sus propias luchas y desdichas, sintió un rayo de esperanza iluminar sus corazones. Sin embargo, entre la multitud había rostros escépticos y corazones endurecidos. Algunos fariseos se burlaban de su mensaje, cuestionando su autoridad. ¿Quién es este que habla con tal audacia?, pensaron en sus corazones. Pero Jesús, dotado de sabiduría divina, sabía que su mensaje caería en tierras tanto fértiles como áridas. En verdad os digo, prosiguió, el tiempo está cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Marcos 1:15. Las palabras brotaban de su ser como agua viva, tocando a quienes estaban listos para recibirlo. En ese momento, algunos comenzaron a sentir la convicción pesar en su alma, como una carga que finalmente podía ser aliviada. Más allá de la plaza, un hombre ciego, que había sido tratado como un paria toda su vida, escuchó la voz de Jesús. Su corazón, destrozado por la angustia, se llenó de posibilidades. Hijo de David, ten misericordia de mí, gritó con una fe desesperada. Marcos 10:47. Las murmuraciones de desprecio que había soportado no habían podido quitarle la esperanza. Su grito resonó en el cielo, y Dios, en su soberanía, estaba dispuesto a actuar. Al escuchar el clamor, Jesús se volvió hacia él. ¿Qué quieres que te haga?, le preguntó, no porque no lo supiera, sino para revelar la profundidad de su fe. Quiero ver, respondió el ciego, y al instante, como obra de la gracia divina, sus ojos fueron abiertos. Lucas 18:42. La multitud vio lo que nunca había visto, el poder del Hijo de Dios estaba presente, desatada en el amor y la compasión. Mientras el hombre celebrado por su nuevo don de la vista se unía a la alabanza, Jesús proclamó, la obra de Dios se manifiesta en aquellos que creen. No es solo por los ojos físicos, sino también por la luz que da vida al alma. Juan 14:6. En el fondo, el murmullo de la incredulidad no cesaba. Los fariseos, irritados, planeaban su siguiente movimiento. ¿Cómo podrían destruir a este hombre que desafiaba su posición y creencias? El corazón de Jesús conocía sus pensamientos, y con un suave pero firme susurro, estaba listo para desvelar aún más del plan de Dios, y así, en aquel instante sagrado y lleno de poder, se preparaban para enfrentar el verdadero propósito de su misión. Pero lo que ellos no sabían era que lo que estaba por suceder cambiaría sus corazones y traería verdad y luz a la oscuridad que habitaba en el mundo. Mientras el clamor de alabanza del ex ciego resonaba por todas partes, los corazones de los fariseos se sumergían en la oscuridad de la incredulidad. Jesús, consciente del revuelo que sus milagros estaban causando, miró hacia la multitud con una mezcla de amor y tristeza. Él sabía que el tiempo se acercaba, un tiempo que sería fundamental no solo para sus seguidores, sino para la redención del mundo entero. ¿Por qué os incomoda mi enseñanza?, preguntó Jesús, inclinando levemente la cabeza mientras su mirada se detenía en los líderes religiosos. ¿Acaso no está escrito en la ley que el hombre no debe vivir solo de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios? Mateo 4:4. Sus palabras penetraron como un destello de luz en la penumbra del escepticismo.
Un murmullo comenzó a recorrer la multitud, y algunos comenzaron a cuestionar sus propios corazones. De repente, una mujer cargada de problemas, conocida en la ciudad por su condición, se acercó. Paz y temor luchaban dentro de ella. Si tan solo tocara su manto, pensó, seré sana. Marcos 5:28. Con el corazón latiendo con fuerza, ella avanzó entre la multitud, esquivando miradas curiosas y críticas. Maldecida por su enfermedad, había llegado al límite de su sufrimiento. No lo sabía, pero ese era el momento de su transformación. Cuando finalmente tocó el borde del manto de Jesús, un torrente de poder la envolvió instantáneamente. El dolor que había llevado durante años se evaporó, y una nueva vida la inundó. Jesús, sintiendo la energía salir de él, se detuvo y preguntó, ¿quién me ha tocado? Lucas 8:45. Sus discípulos, confundidos por la multitud, le respondieron, Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y preguntas, ¿quién me ha tocado? Pero él, con un amor que desafiaba toda comprensión, insistió en encontrarla. La mujer, con miedo y temblando, se acercó, y, postrándose, le confesó todo. Hija, le dijo Jesús, tu fe te ha sanado, ve en paz y sé libre de tu aflicción. Marcos 5:34. La multitud quedó maravillada. Este acto de compasión revelaba la profundidad de la misericordia de Dios, pero en ese momento, mientras la multitud celebraba, un mensajero llegó donde el líder de la sinagoga, el cual yacía con el rostro pálido y la mirada desconcertada. Tu hija ha muerto. ¿Para qué molestarlo más? Marcos 5:35. El aire estaba pesado con el lamento y la desesperación. Jesús, al escuchar la noticia, se volvió hacia él y le dijo, no temas, cree solamente. Lucas 8:50. Con determinación, Jesús se dirigió a la casa de Jairo, donde el pesar se había instalado. Mientras caminaban, los ruidos del duelo alcanzaban sus oídos, pero Jesús les dijo, no está muerta, sino que duerme. La risa burlona de quienes estaban allí se alzó, pero Jesús no se dejó influenciar por la duda. Esa noche, la gloria de Dios estaba a punto de ser revelada de una manera poderosa, el camino estaba trazado por la fe y el desafío, y con pasos firmes, Jesús estaba decidido a mostrar no solo la autoridad sobre la muerte, sino el cumplimiento del antiguo pacto hecho a sus antepasados. Había algo mayor al horizonte, un propósito eterno que resonaba a través de los siglos. Así, mientras cruzaban el umbral de la triste morada, resonaba el eco de una promesa olvidada, en el día que yo resucitare, el corazón de muchos será levantado. Lucas 2:34. Aquel instante no solo esbozaría la revelación divina en aquel hogar sombrío, sino que marcaría el comienzo de una historia que ningún ojo había visto y ningún corazón había comprendido. Esto era solo el principio. Cuando la luz de Cristo brilla más intensamente, los corazones se preparan para un cambio radical. Pero lo que aún no imaginaban todos aquellos presentes era que el verdadero milagro vendría a través de la tragedia, revelando así el vasto y maravilloso plan de Dios para la humanidad. Mientras entraban en la casa de Jairo, el ambiente se tornó más sombrío. Los lamentos resonaban como ecos de un duelo profundo, y las miradas de los presentes estaban llenas de desesperanza. Jesús, con su presencia divina, se convirtió en la luz en medio de esa oscuridad abrumadora. Se acercó a los que lloraban y, con voz firme, dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino que duerme. Marcos 5:39. Las carcajadas burlonas de los que lamentaban llenaron el aire, su incredulidad un escudo contra la esperanza divina. Pero Jesús, ignorando la mofa, tomó de la mano a Jairo y le lanzó una mirada cargada de compasión y autoridad. Así, con un gesto cálido, hizo entrar a los discípulos y a los padres de la niña en el lugar donde yacía. En el cuarto, el silencio era palpable, el aire pesado con una mezcla de anhelo y incertidumbre. La pequeña tenía la mirada del sueño, e incluso en su estado de reposo, su belleza aún brillaba. Jesús se arrodilló junto a su lecho, tomó su mano delicadamente y, con voz suave y poderosa, la llamó, Talita Cumi, que se traduce como niña, a ti te digo, levántate. Marcos 5:41. Instantáneamente, un poder inusual se desató en la habitación.
La niña, lejos de ser una víctima de la muerte, se levantó con vida, habiendo escuchado la voz del Maestro que tiene autoridad sobre el reino de la vida y la muerte. Sus ojos se abrieron, sorprendidos, y sonrió al ver a su padre y a su madre. El júbilo se desbordó, y fue un momento de glorificación del nombre de Dios, pues todos los que estaban presentes se quedaron atónitos, llenos de temor y asombro. «Dadle de comer», ordenó Jesús, mientras la alegría y la incredulidad se confundían entre los presentes. Este era un milagro que no solo mostraba su poder, sino que manifestaba el amor compasivo de Dios por la humanidad. No era solo una niña resucitada, era la promesa de que el reino de los cielos estaba cerca, que el Dios del pacto traía vida donde solo había muerte. Mientras la noticia del milagro corría como fuego en la pradera, Jesús salió de la casa con sus discípulos, mirándolos intensamente. Sabía que cada acción, cada milagro, cada palabra que decía estaba redactando un tejido de revelación acerca de quién era Él y del plan eterno de Dios. Un plan que incluía no solo a los vivos, sino a todos los que, en su insensibilidad, aún no podían ver más allá de la muerte. En el camino, un grupo de fariseos se acercó, inquietantes y malévolos, buscando trampas en sus enseñanzas. ¿Por qué tus discípulos no ayunan?, cuestionaron con aire de superioridad. Jesús, con su mirada penetrante, respondió: ¿pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Mientras tengan consigo al esposo, no pueden ayunar. Marcos 2:19. Sus palabras no eran solo una defensa, sino una declaración de la llegada de una nueva era, donde la gracia y la verdad chocaban contra la rigidez de la tradición. Los fariseos, sin embargo, no podían ver más allá de sus normas. En su ceguera se perdían de la alegría del banquete celestial que él ofrecía. Y así, mientras Jesús compartía la verdad, un murmullo de revelación comenzó a fluir entre la multitud. Había un vacío en su entendimiento, y la respuesta de Cristo desafiaría sus expectativas y convertiría su incredulidad en un momento de confrontación divina. De esta forma, el camino hacia la cruz se clarificaba, cada día más, ante los ojos de aquellos que tenían fe. Así como la niña resucitó de su sueño, la humanidad, en su estado de muerte espiritual, aguardaba el llamado de Dios hacia la vida eterna. El tiempo de la oscuridad pronto cesará, pensaba Jesús, y los corazones de muchos se verán confrontados con la verdad que liberará, y en ese eco de esperanza, se levantaba una pregunta esencial en cada alma presente: ¿estás preparado para escuchar la voz que trae vida donde hay muerte? La culminación del plan de salvación estaba aún por revelarse, y cada milagro era un paso más hacia la redención que cambiaría la historia por completo. Mientras Jesús continuaba su camino, los ecos de los murmullos reverberaban a su alrededor. La atmósfera estaba cargada de un asombro palpable. Las palabras que pronunció en la casa de Jairo, como un eco divino, resonaban en los corazones de aquellos que habían sido testigos del milagro. Ahora, mientras se dirigían hacia la siguiente ciudad, una multitud comenzaba a conglomerarse de nuevo a su alrededor. ¿Quién es este que habla con autoridad y manda a los muertos que levanten?, se preguntaban algunos, mientras otros simplemente se dejaban guiar por la esperanza renovada que él suscitaba. Entre ellos había discípulos que, con cada paso que daban, se acercaban más a la comprensión del milagro mayor que estaba en camino. No muy lejos, una mujer, con el corazón lleno de fe pero abrumada por el sufrimiento, avanzaba en dirección a Jesús. Había sufrido durante 12 largos años de una enfermedad que la había despojado de su fuerza y dignidad. Era una marginada, debilitada por el flujo de sangre que no cesaba, y por el desdén de aquellos que no podían tocarla sin volverse ceremoniosamente impuros. En su interior, un destello de esperanza brotaba. Si tan solo pudiera tocar su manto, seré sanada. Marcos 5:28, murmuró con determinación. La multitud fue a ella un obstáculo, pero su fe se convirtió en un impulso. Sin pensarlo 2 veces, se arrodilló y se deslizó entre las piernas de los que la rodeaban. Finalmente, tocó el borde del manto de Jesús. En el mismo instante, sintió el alivio inundar su ser, un poder divino había salido de él, y la sanidad recorrió su cuerpo como un torrente de luz. ¿Quién me ha tocado?,
preguntó Jesús, deteniendo su andar, consciente de que algo extraordinario había sucedido. Los discípulos se miraron confundidos, la multitud apretujaba a Jesús por todos lados. ¿Ves cómo la multitud te oprime y preguntas quién te ha tocado? Le dijo Pedro, en un tono de incredulidad, pero Jesús, avanzando en discernimiento, persistió en buscar a la mujer que había tocado su manto. Alguien me ha tocado, porque yo he sentido que ha salido poder de mí, Lucas 8:46. La mujer, temiendo y temblando, se acercó y se postró ante él, confesando toda la verdad. Hija, le dijo él con una voz suave que resonaba con amor, tu fe te ha salvado. Ve en paz y queda sana de tu azote, Marcos 5:34. Sus palabras no solo sanaron su cuerpo, sino que restauraron su dignidad y su lugar en la comunidad. Este encuentro transformador no era solo un milagro físico, era una declaración de la inclusión del reino de Dios, abrazando a los marginados y levantando a los abatidos. Mientras Jesús continuaba su camino, el mensaje del reino se extendía, iluminando las sombras con la verdad de Dios. Pero también se entretejían desafíos en ese mismo camino. Antes de que pudiera llegar a la próxima aldea, un mensajero llegó corriendo de Jairo. Tu hija ha muerto, ¿qué más te importa el maestro? Marcos 5:35. Un silencio pesado invadió el ambiente, y la atmósfera se tornó en un territorio de prueba. El rostro de Jesús, sin embargo, permaneció sereno. No temas, cree solamente, Marcos 5:36. En ese momento de angustia, el corazón de cada espectador palpitaba con anticipación, no solo por lo que había ocurrido, sino por lo que estaba a punto de acontecer. El destino de la niña y de la mujer coincidirían en una misma manifestación del poder asombroso y soberano de Dios, la multiplicidad de milagros, cada uno un reflejo del amor de Dios, se entrelazaba de manera prodigiosa. El clamor por respuestas iba más allá de lo físico. En los corazones se sembraban preguntas sobre la muerte, la vida y la fe. Así, en medio de la confusión y la desesperanza, la pregunta se elevaba en el aire: ¿qué más hará Dios a través de aquel que parece ser solo un hombre? Un recordatorio de que, incluso en los momentos más oscuros, el plan soberano de Dios se despliega de formas que desafían toda expectativa humana. ¿Acaso la vida de los que parece que han partido no podría ser así también redimida? Las revelaciones estaban por venir, y con ellas, un nuevo camino hacia la eternidad. A medida que Jesús avanzaba hacia la casa de Jairo, la tensión en el aire era palpable. Las murmullos aún resonaban en sus oídos: ¿puede realmente resucitar a los muertos? ¿Quién es este hombre que incluso se atreve a dar aliento a la vida en lo que parece ser el final de todo? Los corazones de la multitud estaban entrelazados en esperanza y desesperación, y la fe de muchos pendía de un hilo. Los discípulos miraban a su maestro, buscando signos o palabras que disiparan sus dudas. Pedro, que había visto conmovedoras manifestaciones de poder, se sentía dividido entre la incredulidad y la fe. Después de los recientes sucesos, sabía que algo sobrenatural guiaba sus pasos. Cuando llegaron a la casa, se encontraron con un lamento desgarrador. La atmósfera estaba cargada de llanto y luto, un clamor por la niña perdida. ¿Por qué alborotáis y lloráis?, preguntó Jesús con voz firme, penetrando el ambiente sombrío. No está muerta la niña, sino que duerme, Marcos 5:39. Sus palabras eran un reto a la comprensión limitada, una invitación a mirar más allá de lo visible. La multitud, incrédula, se burló de él. La ironía de la fe pareció cernirse sobre ellos como una sombra. Pero Jesús no se detuvo ante sus escepticismos. Con un gesto solemne, tomó de la mano a Jairo, y así, juntos cruzaron la puerta de la tragedia. Solo 3 de sus discípulos lo siguieron: Pedro, Santiago y Juan, mientras que el resto quedó fuera, maravillándose y asombrándose ante la certeza del desafío que estaban a punto de presenciar. Dentro, la pequeña yacía en su lecho, su rostro aún conservaba la dulzura de la infancia, pero la muerte había hecho nido en su ser. Jesús se acercó y, en un tono dulce pero autoritario, le dijo: Talita cumi, que significa: niña, a ti te digo, levántate, Marcos 5:41.
En ese instante, una chispa de poder recorrió la habitación. La presencia de Dios llenó el aire con un peso tangible, como la espera previa a una tormenta. En un abrir y cerrar de ojos, la comisura de los labios de la niña se movió. Con un suspiro, abrió los ojos, y la vida regresó a su cuerpo. Exclamaciones de asombro se propagaron como un eco celestial. «Da de comer a la niña», ordenó Jesús a los atónitos padres con un amor reconfortante, asegurándose de que no solo su vida física fuese restaurada, sino también su alegría familiar. La escena que se desarrolló fue una sinfonía de celebración y asombro, reflejando la totalidad del poder redentor de Dios. La gente temblaba, no solo por lo que habrían visto, sino también por lo que eso significaba para ellos. La muerte no era el final, sino un paso hacia otra gloria. La esperanza renació entre ellos, avivando la fe que les llevaría a buscar al Nazareno en sus propios momentos de oscuridad. Sin embargo, Jesús insistió en que no contaran a nadie lo que había sucedido. Que permanezcan en silencio, les advirtió, sabiendo que su tiempo aún no había llegado. La revelación de su verdadera identidad se entrelazaba con un plan que iba más allá de los entendimientos humanos. La vida y la muerte estaban bajo su control, no como meros eventos de la existencia, sino como parte del soberano propósito divino. Así, mientras se retiraba de aquel hogar, el murmullo en la multitud comenzó a transformarse en un clamor más profundo. ¿Quién es este que incluso los muertos escucha? Con cada palabra, la luz del reino de Dios se hacía más brillante. En su corazón, Jairo comprendía algo esencial. La vida de su hija había sido restaurada, pero en ese momento de gloria, también comprendió que se avecinaba un desenlace mayor, uno que culminaría no solo en la resurrección de cuerpos, sino en la vida eterna prometida para todos los que creen. La sombra de la cruz se proyectaba hacia adelante en el camino de Jesús, y en la profundidad de su alma, el mismo Hijo de Dios revelaba la asombrosa declaración del amor de Dios por la humanidad. La pregunta suspendida en el aire, como un canto antiguo, permanecía: ¿qué más hará Dios a través de aquel que se presenta humildemente entre nosotros? La revelación del plan divino estaba a punto de desatarse, revelando no solo milagros, sino la esencia del reino bajo su soberanía imperiosa. Mientras el resplandor de la resurrección iluminaba el corazón de Jairo y su esposa, la alegría en la casa se tornó súbitamente en quietud. Aquel milagro, aunque innegablemente grandioso, aún no desvanecía las sombras que se alzaban en las mentes de quienes presenciaron el acto. Jesús, con su corazón compasivo, procuraba entender sus pensamientos, develando el misterioso hilo de la fe que ungía cada acto en su camino. No habían pasado muchos minutos cuando una mujer se abrió paso entre la multitud, tanta era su fe desesperada que sus pies parecían volar. El eco de su paso resonó aún en el aire, en medio de la multitud que discurría, como una paloma en búsqueda de refugio. Ella se arrastraba, pues había luchado por años con un flujo de sangre que la había mantenido en su lecho de dolor y angustia. Era una de esas historias que habitúan y hunden el espíritu en el desánimo, y su necesidad la había llevado a buscar al Maestro. Si toco tan solo su manto, seré salva, murmuró entre dientes, como quien pronuncia un juramento sagrado. Su fe era un faro de esperanza en un mar de incertidumbre. En el momento en que su mano rozó el manto de Jesús, la misma virtud que había restaurado a la niña fluyó en ella con inusitada intensidad. Una chispa de poder la atravesó como relámpago, y de inmediato sintió en su cuerpo que estaba sana de aquella plaga. Jesús, sintiendo que de él había salido poder, se dio vuelta en la multitud. Su continua búsqueda en medio de aquellos rostros confusos lo llevó a preguntar: ¿quién me ha tocado? Lucas 8:45. Los discípulos, atónitos por la pregunta, le respondieron con un aire de incredulidad: Maestro, la multitud te aprieta y preguntas, ¿quién me ha tocado? Lucas 8:45. Sin embargo, la mirada del Maestro no se detenía, pues dentro de su corazón sabía que había sucedido algo extraordinario. Él buscaba a la que había tocado su manto con fe, la que le había permitido ejercer el poder divino en su vida, y entonces, la mujer, temiendo y temblando, se presentó ante él, dando testimonio de todo lo que había sucedido.
Con ojos llenos de compasión, Jesús la miró y le dijo, «Hija, tu fe te ha salvado, ve en paz y queda sana de tu enfermedad». Marcos 5:34. En esa declaración, la sanidad no solo fue física, sino también espiritual. Con su palabra, la identidad de la mujer fue restaurada, ya no era una mujer enferma, sino la hija de Dios en quien la fe había hecho su obra milagrosa. Al compás de esta revelación, la tristeza aún dominaba el hogar de Jairo. Un mensajero, con rostro sombrío, llegó corriendo y, con voz angustiada, exclamó, «Tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro?». Marcos 5:35. Este anuncio de muerte, cruel y desgarrador, hizo eco en el corazón de Jairo, quien sintió que el suelo se hundía bajo sus pies. Sin embargo, con una calma sobrehumana, Jesús volteó a Jairo y le dijo, «No temas, cree solamente». Marcos 5:36. Un mandamiento que no solo evocaba valor, sino que envolvía un misterio aún más profundo en el plan de Dios. La resurrección que había manifestado en la historia de la niña no solo traería gozo a su hogar, sino que en su revelación unía el hilo de todas las promesas divinas. En ese momento decisivo, la sombra de la cruz se proyectaba sobre cada vida que se acercaba a él. La historia de la mujer sufriente y la niña resucitada eran ecos del mensaje y propósito de un Redentor que no solo venía a sanar, sino a transformar todo lo que tocaba. Las respuestas al clamor de cada alma en agonía se entrelazaban, creando un tejido divino que narraba la gracia de Dios. Días después, habría un evento mayor, culminando en una revelación sin parangón. El tiempo se acercaba para que todos comprendieran que el poder de Jesús iba más allá de simples actos de sanidad, era en su muerte y resurrección donde el verdadero plan de redención sería revelado, un sacrificio eterno para la salvación de muchos. No está escrito que es necesario que el Cristo padezca estas cosas y que entre en su gloria. Lucas 24:26. Este es el hermoso misterio del propósito divino. A través de cada prueba, cada sanidad y cada resurrección, se preparaba el camino para un sacrificio que cambiaría la eternidad. Esa revelación estaba al borde, y con cada paso que Jesús daba, la multitud seguía preguntando, ¿quién es este que aún en la muerte puede traer vida? La respuesta estaba presente, latente, esperando el momento en que se declararía con todo su esplendor. Al entrar nuevamente en la casa de Jairo, el ambiente se tornó pesado con la sombra de la muerte. Los llantos resonaban en las paredes, ecos de las esperanzas que habían sido desvanecidas en lo que parecía un suspiro. Jesús, sin permitir que la tristeza de los presentes lo detuviera, avanzó firme, lleno de una determinación que no conocía obstáculo. Con una sencilla afirmación, estimuló la fe que comenzaba a titilar en el corazón de Jairo. La niña no está muerta, sino que duerme. Marcos 5:39. Las risas burlonas de los que rodeaban la casa se transformaron en murmullos de incredulidad. ¿Cómo podía este rabino desafiar la realidad de la muerte? Aún así, Jesús, con su mirada de autoridad, hizo callar a la multitud. Él no estaba allí para debatir, sino para cumplir el propósito divino que le había sido encomendado. Con sus tres más cercanos, Pedro, Santiago y Juan, entró a la habitación donde yacía la niña. El aire dentro era denso y cargado de dolor. Jesús tomó la mano de la pequeña, sintiendo su fría piel, y pronunció unas palabras que resonarían a través de los siglos, Talita Cumi, que se traduce como niña, a ti te digo, levántate. Marcos 5:41. En ese instante, un nuevo poder fluyó a través de él, una energía divina que desbordaba el vacío de la muerte, trayendo luz donde había oscuridad. Con un estremecimiento, la niña abrió los ojos, y un grito de alegría brotó del corazón de Jairo y su esposa. Era un milagro palpable, visible ante aquellos que conocían la fatalidad del estado que había precedido. Jesús les pidió que le dieran de comer, demostrando así que la vida que había restaurado era auténtica y plena. Un acto sencillo, pero que revelaba la complejidad del plan de redención en el que estaba obrado desde antes de la fundación del mundo. La noticia de este milagro se esparció con rapidez, arrojando luz sobre la misión que Jesús había comenzado. A medida que sus seguidores y testigos del acontecimiento se llenaban de asombro, el discurso del Maestro se hizo eco en sus corazones. Él no solo restauraba vidas físicas,
también estaba redimiendo y transformando las almas. La resurrección de la niña era un claro antídoto contra la desesperanza, un símbolo tangible de la vida eterna que ofrecía. Mientras esta escena se desarrollaba, el alma de Jesús ardía con la urgencia de lo que estaba por venir. Con cada milagro, él desnudaba una parte de su esencia, revelando el amor incondicional del Padre. Era un amor que iba más allá de la curación temporal, estaba preparando el camino para una resurrección mayor, un sacrificio redentor que cambiaría el destino de la humanidad. Cuando le encomendaron esta tarea, fue por amor y por la necesidad de restaurar lo perdido, pensó Jesús, mientras observaba a la niña, ahora sonriente y comiendo junto a los suyos. La historia de la resurrección de la menor era, en sí, un recordatorio de que el reino de Dios estaba cerca, tocando las vidas con compasión y verdad. Sin embargo, la calma que cesó no significaba el término de los desafíos, pues la cruz se acercaba cada vez más. En el horizonte, Jesús sabía que nuevas pruebas aguardarían, el camino hacia la redención llevaría a la oscura sombra de Gólgota, donde el sacrificio asumiría la forma más sublime de amor que jamás se había visto. Confíen en mí, aún está por venir el momento en que se revelará el misterio de la redención total. Yo soy el camino, y en mi muerte, la vida eterna brotará como una fuente, resonó en su espíritu como un eco divino. Este no era el final, sino un nuevo comienzo, una transición hacia la glorificación prometida. La historia apenas comenzaba, y los corazones estaban a la espera de una verdad que iría más allá de cualquier milagro anterior. ¿Quién es este que puede dar vida incluso en la muerte? Su nombre es Jesús, y una nueva revelación está preparándose, pues a través de su sacrificio, se cumplieron las escrituras y brotó la esperanza, reflexionaron los mirones, en un instante cargado de expectativa, la búsqueda de la verdad se intensificaba, y con cada paso, aún la sombra de la cruz se alzaba, un símbolo de lo que estaba por venir. La pregunta que resonaría en cada corazón sería, ¿estamos preparados para el desenlace de este divino relato donde el poder del amor sustituirá a la muerte? Mientras los ecos de la alegría llenaban el hogar de Jairo, Jesús sabía que esta no era más que una sombra de la celebración que aguardaba en los reinos celestiales. Pero en el corazón de muchos aún residía la incredulidad, y el Maestro se volvió hacia sus seguidores con una voz solemne. No se sorprendan de esto, les dijo, pues el poder de Dios se manifiesta de muchas formas, pero esta es solo una señal del gran milagro que precederá a mi sacrificio. La niña, ahora despierta, reía y jugaba, alimentando la esperanza en los corazones que habían sido consumidos por la desesperanza. No obstante, Jesús continuaba enfocándose en el propósito divino que lo impulsaba. La multitud, aunque maravillada, se sentía inquieta, pues en sus corazones había una lucha interna entre la fe y el escepticismo. En medio de todo, un fariseo de corazón endurecido, llamado Simón, observaba de lejos. ¿Qué hay de eso? ¿Qué puede hacer un simple rabino ante un destino ya sellado? Murmuró entre dientes, sin entender que allí estaba el autor de la vida. Sus pensamientos eran como flechas disparadas con malicia, intentando desviar la atención de quienes comenzaban a contemplar la verdad. Días más tarde, mientras Jesús continuaba su ministerio por los caminos de Galilea, sus enseñanzas penetraban corazones y despertaban almas. Yo soy la luz del mundo, quien me sigue no andará en tinieblas, Juan 8:12, proclamaba con fervor. Su mensaje implicaba un sacrificio que iría más allá de lo conocido. La verdadera luz se encendería en la oscuridad más profunda, los corazones de aquellos que lo seguían crecían en fe, pero Jesús siempre sabía que había un precio que pagar. Sus pensamientos se volvían hacia Jerusalén, hacia el destino que había sido escrito y sellado por los profetas desde tiempos antiguos. Es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por esta generación, Lucas 9:22. Así, cada paso que daba resonaba con el eco de profecías antiguas que hablaban de un Mesías sufriente. En el camino, muchas almas fueron tocadas, y más milagros ocurrieron. Un ciego fue sanado, mostrando que la vista física era solo una metáfora de la iluminación espiritual que Jesús ofrecía.
Las puertas del reino se abrían un poco más con cada acto de poder, iluminando corazones oscurecidos por el pecado y la desesperanza. Entretanto, Jesús nunca perdía de vista el sacrificio final. Sabía que la cruz no sería solo un evento, sino el cumplimiento del anhelo de Dios por redimir a su pueblo. Las palabras de Isaías resonaban en su mente: ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Isaías 53, 4. La realidad de su misión era cada vez más clara: debía convertirse en el Cordero sacrificado, llevando sobre sí el peso del mundo. Con cada paso, la multiplicidad de sus enseñanzas destacaba la naturaleza de su misión. Y mientras la multitud se agolpaba en torno a él, sintieron un tira y afloja de emociones contradictorias, como si ambos extremos de la vida y la muerte se unieran en su presencia. Un día, mientras cruzaban un campo, Jesús se volvió hacia sus discípulos y preguntó: ¿qué dicen de mí las naciones? ¿Quién dice la gente que soy? La respuesta fue un murmullo de entre sus seguidores. Algunos decían que era un profeta, otros creían que era Elías, mientras que Pedro, lleno de valor divino, respondió con la claridad del Espíritu: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Mateo 16:16. Pero la pregunta dejaba un eco inquietante en el aire: ¿estamos listos para aceptar el camino de la redención cuando el sacrificio de la cruz finalmente se revele? En el horizonte, un misterio se asomaba, pues cada paso acercaba las profecías al cumplimiento. El desenlace de este sagrado relato haría que la historia de la salvación tomara un giro inesperado, engendrando la esperanza en aquellos que habrían de creer. Así, en medio de cada acto, cada enseñanza, la proximidad de la cruz se hacía más tangible. El sacrificio se convertiría en el centro del universo, transformando y salvando a aquellos que, por fe, lo abrazaran. La conclusión de esta historia estaba más cerca de lo que nadie podía imaginar. La atmósfera en Jerusalén se tornó densa con la expectación de lo que estaba por venir. A medida que los días avanzaban, Jesús sabía que el momento de cumplir con la misión que le había sido encomendada se acercaba. La sombra de la cruz se alzaba ante él, y un profundo sentido de propósito le guiaba hacia su destino. Ahora, en lo más profundo de su espíritu, el eco de las Escrituras resonaba: es necesario que el Hijo del Hombre padezca. Lucas 9:22. Una vez más, la multitud se reunió en torno a él, ansiosa por escuchar sus enseñanzas. Entre sus oyentes estaban los fariseos, quienes escudriñaban cada palabra en busca de razones para condenarlo. Pero Jesús, con una calma que desafiaba la tormenta, continuó compartiendo su mensaje de amor y redención. Yo soy el buen pastor, comenzó: el buen pastor su vida da por las ovejas. Juan 10:11. Su declaración resonó como un llamado profundo, y mientras sus seguidores absorbían la verdad de sus palabras, los corazones se inundaban de esperanza. Pero también había tentación en el aire, pues las fuerzas que se oponían a la luz estaban cada vez más decididas a apagarla. No obstante, Jesús estaba decidido. Había sanado a los enfermos, levantado a los caídos y traído vida a los muertos, y sabía que todo esto era un preludio a lo que estaba por suceder. En un momento de sosiego, se volvió hacia sus discípulos y les dijo: ¿aún no entendéis? Todo lo que he hecho y todo lo que soy está preparando el camino para algo mucho mayor. Mateo 16:11. Un día, mientras cruzaba el monte de los olivos, Jesús miró a la ciudad que tanto amaba. Sus ojos se llenaron de compasión, y con lágrimas que hablaban de su amor por la humanidad perdida, pronunció: Jerusalén, Jerusalén. ¿Cuántas veces quise reunir a tus hijos, como la gallina a sus polluelos, y no quisiste? Lucas 13:34. Este lamento era un reflejo del corazón de Dios, anhelando que su pueblo comprendiera la profundidad de su amor. Llegó el día de la preparación para la Pascua, cuando sus discípulos preguntaron: ¿dónde comeremos? Jesús envió a 2 de ellos a preparar el lugar, sabiendo que ese sería el escenario de la última cena. En la intimidad de aquel aposento, miró a cada uno de sus discípulos, y mientras partía el pan, les dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Mateo 26:26. Con cada palabra, les estaba anticipando el sacrificio. El vino que compartieron fue también simbólico, una señal del pacto nuevo en su sangre.
Este es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. Mateo 26 horas y 28 minutos. Aún así, la traición de Judas ya estaba en marcha, y el peso de la traición ensombrecía el ambiente. A medida que avanzaban a Getsemaní, Jesús se detuvo y, tomado de angustia, oró: Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Mateo 26 horas y 39 minutos. Sus lágrimas cayeron como gotas de sangre, mientras el sudor cubría su rostro. La decisión que estaba por tomar era la más grande de todas. Cuando los soldados de la guardia llegaron, esbocé de traición, y Judas se acercó para besarle. Con un profundo dolor, Jesús se volvió hacia él y le dijo: Amigo, ¿a qué has venido? Mateo 26 horas y 50 minutos. La traición estuvo marcada por el beso, simbolizando cuán profundo puede llegar el corazón humano. Arrestado y llevado ante la corte, Jesús enfrentó la injusticia en silencio, como un cordero que es llevado al matadero. Isaías 53, 7. Y así, la mañana del viernes se tornó oscura, engullida por la incredulidad y el escándalo de la crucifixión. Las multitudes, que una vez anhelaron su voz, gritaban: Crucifícale. Anhelaban ver el final de aquel que había traído luz. Clavado en la cruz, su dolor era inimaginable, pero aún en su agonía, ofrecía perdón: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. Con cada golpe de martillo y con cada respiración, estaba cumpliendo el antiguo pacto, representando el amor incondicional del Padre por su pueblo. El velo del templo se rasgó en dos, y la tierra tembló. El último aliento de Jesús resonó en los cielos, y con estas palabras: consumó todo, consumado es. Juan 19:30. La muerte, que parecía haber triunfado, se convertía en el instrumento de la vida. Desesperación y confusión llenaron el corazón de los discípulos, pero un nuevo jubileo estaba por venir. Al tercer día, cuando el sol volvió a salir, dos mujeres llevaron especias al sepulcro. Con miedo y alegría, encontraron la piedra removida, y un ángel les dijo: No está aquí, porque ha resucitado, como dijo. Mateo 28, 6. La gloria de la resurrección inundó el cielo y la tierra. La victoria de Jesús sobre la muerte traía salvación y esperanza a cada rincón del mundo. Así, la historia de la redención fue consumada, y en Cristo, la promesa de vida eterna resplandecía. Con la misión cumplida, el llamado se extendía: Id, y haced discípulos a todas las naciones. Mateo 28 horas y 19 minutos. La luz había triunfado sobre las tinieblas, preparado el camino para un amor eterno que nunca sería oscurecido. La esencia de la fidelidad de Dios se manifestaba en la historia de Jesús, y ahora cada persona tenía la oportunidad de elegir la fe. ¿Estás listo para abrazar la verdad que trae vida? Necesitas suscribirte ahora para no perderte las próximas historias bíblicas exclusivas. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo. Comenta tus reacciones y reflexiones sobre este impactante final. Y, por favor, comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperes ni un segundo más.